En este video veremos las muestras al azar y aleatorias. Bueno, una muestra tiene que ser representativa, debería tener las mismas similitudes y diferencias de la población, es decir, debería ejemplificar las características de la población para poder considerarse como muestra representativa. Al momento de seleccionar una muestra de una población, tenemos que considerar dos aspectos importantes. Lo primero, que cuando realizamos el muestreo, tenemos la posibilidad de encontrarnos con probabilísticos, que son aquellos que tienen la misma probabilidad de ser escogidos para formar parte de la muestra. ¿Eso qué significa? Que al momento de seleccionar una muestra de una población, todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos para ser parte de esta muestra. A eso es lo que se considera como muestreo probabilístico. En cambio, el otro aspecto es el muestreo no probabilístico, donde en este caso se define el juicio personal del investigador y no al azar. Acá es donde el investigador es el que selecciona la muestra de una población, considerando varios aspectos al momento de seleccionar el muestreo. A eso es lo que se refiere un muestreo no probabilístico. Muestreo probabilístico. Para poder realizar un muestreo probabilístico tenemos que considerar que podría ser aleatorio simple, que se refiere para poder seleccionar una muestra donde se tienen varias técnicas, como ser mediante tablas aleatorias o podría ser al azar, ¿no? Que nos referimos a un sorteo. Entonces, de un grupo de personas, enumerándolas esas personas, podemos realizar un sorteo para poder seleccionar una muestra. A eso es lo que se refiere a aleatorio simple, donde todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Otra manera de poder seleccionar una muestra es el aleatorio sistemático. En este caso se elige el primer individuo al azar y el resto viene condicionado. ¿Eso qué significa? Para poder seleccionar al primer individuo de un grupo de personas, lo que hacemos es simplemente considerar el tamaño de la población y dividir entre el tamaño de la muestra para poder seleccionar al primer individuo. Acá se puede apreciar en un grupo de 9 personas donde en este caso la población es 9 y se desea una muestra de tamaño 3. Entonces lo que hacemos es dividir 9 entre 3 y el resultado vendría a ser 3. Entonces la tercera persona vendría a ser el primer individuo y el resto, como nos indica, ya viene acondicionado. ¿Eso qué significa? Que a partir de la tercera persona contamos 3, que vendría a ser la sexta persona, contamos 3, que vendría a ser la novena persona. De esa manera es como se realiza la muestra por este medio, que es el aleatorio sistemático, donde el primer individuo viene determinado mediante la fórmula, ¿no? Donde es el tamaño de la población con respecto al tamaño de la muestra, ¿no? Para poder obtener el primer individuo. Y a partir desde ahí ya tenemos justamente el intervalo de salto para poder encontrar el resto de las personas. Ahora veremos lo que es el aleatorio estratificado. Consiste en dividir la población objeto de estudio en diferentes grupos o estratos, de manera que un individuo solo pueda pertenecer a un estrato. Acá es cuando nosotros ya tenemos divididos en subgrupos. Una población entera ya lo tenemos divididos en subgrupos y de cada subgrupo o estratos podemos seleccionar muestras aleatorias. A eso es lo que se refiere aleatorio estratificado. Para este caso, lo que nosotros hacemos es dividir en subgrupos o estratos
para poder obtener la muestra de cada subgrupo, ¿no? O de cada estrato, y así poder encontrar una muestra representativa de la población. A eso es lo que nos referimos con aleatorio estratificado. A continuación tenemos lo que es el aleatorio conglomerado. Es una técnica utilizada cuando hay agrupamientos o conglomerados en la población. Dicho de otro modo, estos grupos contienen la variabilidad de la población geográfico. Nos referimos más que todos, por ejemplo, Bolivia está conformado por 9 departamentos. Eso podría ser un aleatorio conglomerado. O, por ejemplo, tenemos escuelas públicas. Ahí también podríamos encontrar lo que es el aleatorio conglomerado, ¿no? Donde se tiene agrupamientos de una población y que están divididos en grupos. A eso es lo que nos referimos con aleatorio conglomerado. Eso vendría a ser entonces lo que es para nosotros un muestreo probabilístico, ¿no? Donde todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, que podría ser aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado y aleatorio por conglomerado. A continuación veremos lo que es el muestreo no probabilístico. En este tipo de muestreos se define el juicio personal por medio del investigador y no se realiza al azar como es el muestreo probabilístico. Y tenemos que considerar lo siguiente: podría ser por conveniencia, cuando la muestra de elementos convenientes que se encuentran en el lugar y momento adecuado, la selección se le deja al investigador, ¿no? Cuando el investigador se encuentra en el lugar y momento adecuado es cuando empieza a seleccionar una muestra de esa población. A eso es lo que nos referimos por conveniencia. Luego tenemos lo que es por juicio. Es por conveniencia seleccionar por el investigador basado en su experiencia cuáles son más representativas. En este caso, lo que hace el investigador para poder seleccionar la muestra se basa en su experiencia para poder determinar una muestra. A eso es lo que nos referimos no probabilístico por juicio, ¿no? Un muestreo discrecional también es llamado, o por juicio, cuando acá depende la experiencia del investigador para poder seleccionar la muestra. Luego tenemos por cuotas, que está basado en categorías para determinar elementos por conveniencia o juicio. Acá, por ejemplo, podríamos referirnos a las categorías, que podría ser, más que todo está basado en las categorías, que podría ser sexo, que tendríamos lo que es masculino o femenino, y ahí podríamos determinar por el juicio, ¿no? Se podría determinar luego por el juicio. Entonces, más que todo, las cuotas se basa en categorías. Y luego tenemos lo que es bola de nieve. Selecciona a individuos, luego de ellos lo identifica a otros individuos. ¿Eso qué significa? Que el investigador selecciona primeramente una muestra de individuos y esos mismos individuos van seleccionando otra muestra. A eso es lo que nos referimos bola de nieve, cuando los individuos que son identificados van seleccionando nuevamente otras muestras. Todos estos elementos, que es por conveniencia, juicio, cuotas y bola de nieve, son un muestreo no probabilístico, donde define el juicio personal del investigador y no al azar. Acá es donde el investigador llega a seleccionar una muestra. A eso es lo que nos referimos muestreo no probabilístico. Acá se tiene un ejemplo donde nos indica que la población de una ciudad es de 1200 habitantes y se divide en 4 zonas.
La zona A está conformada por 120 habitantes, la zona B está conformada por 360 habitantes, la zona C por 300 habitantes y la zona D por 420 habitantes. Y se requiere obtener una muestra de tamaño 20 y 30 personas. Explica cómo se obtiene una muestra aleatoria simple, aleatoria sistemático y aleatorio estratificado. Entonces, empecemos a resolver. Para obtener una muestra aleatoria simple, lo que hacemos es, de los 1200 habitantes, enumerar a los 1200 habitantes, ¿no? Desde el 1 hasta los 1200 habitantes. Una vez que tengamos enumerados a los 1200 habitantes, lo que hacemos es, mediante un sorteo al azar, determinar una muestra de tamaño 20. Entonces realizamos un sorteo y las personas seleccionadas mediante un sorteo vendrían a ser, por ejemplo, el 7, ahí está, se puede apreciar, el 9, luego tenemos lo que es el 47, ¿no? Como se puede apreciar, ¿no? Entonces acá se refiere cuando todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Entonces, mediante un sorteo, una vez enumerado a los habitantes, podemos seleccionar una muestra de 20 personas. Y de la misma manera podemos realizar para poder seleccionar una muestra de 30 personas mediante un sorteo al azar. Y ahí se tendría justamente las personas seleccionadas, ¿no? Como se puede apreciar. A eso es lo que se refiere una muestra aleatorio simple. Ahora vamos a ver lo que es un muestreo aleatorio sistemático. Como nos indica, primeramente lo que hacemos es enumerar desde el 1 hasta lo que es 1200, prácticamente enumeramos a los 1200 habitantes. Y luego, para poder determinar la muestra, una muestra de tamaño 20, necesitamos la fórmula donde nos indica el tamaño de la población dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, la población es 1200 y lo tenemos que dividir entre 20. 20 es el tamaño de la muestra. Y al realizar esta operación encontramos el número que es 60. Entonces, ¿eso qué significa? Que el primer elemento identificado vendría a ser 60 y a partir de este primer elemento, con ese salto de 60 en 60, vamos a ir ubicando al resto de las personas. Entonces tendríamos acá a las 20 personas seleccionadas, que vendría a ser el 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, 660, 720, 780, 840, 900, 960, 1020, 1080, 1140 y 1200. Como se puede apreciar, el salto es de 60 en 60. Entonces ahí tenemos una muestra aleatoria sistemático. Para poder obtener una muestra de tamaño 30 de la misma manera, lo que hacemos es al número de la población, que son 1200, dividir entre el tamaño de la muestra, que vendría a ser 30. Y al realizar esta operación vendría a ser 40. ¿Eso qué significa para nosotros? Que en la muestra va de 40 en 40. Entonces lo que hacemos es localizar al primer elemento, que vendría a ser 40, y a partir desde ese número, con el salto de 40 en 40, logramos encontrar las 30 personas, ¿no? Porque nos pide obtener una muestra de tamaño 30. Ahí se puede apreciar un aleatorio sistemático. Luego tenemos lo que es el aleatorio estratificado. Acá en la población nos indica que se divide en 4 zonas y el total nos da 1200 habitantes. Para poder comprender muy bien y cómo obtener la muestra de cada zona, lo que hacemos es llevar a una tabla
y en esa tabla lo tenemos clasificado por estratos, por zonas. Ahí tenemos la zona A, B, C y D, con sus respectivas poblaciones de cada zona y donde la sumatoria nos da 1200. Para obtener una muestra de tamaño 20, la operación que se debería realizar es la siguiente. Para obtener esta muestra de tamaño 20, lo que hacemos es simplemente el número de habitantes de la zona A multiplicar por el tamaño de la muestra y dividir entre el total. ¿Eso qué significa para nosotros? Tenemos en la zona A de 120 habitantes, al multiplicar por el tamaño de la muestra, necesitamos un tamaño de la muestra que es 20 y dividir entre el total de la población, que es 1200, el resultado obtenido es 2. ¿Qué significa ese resultado 2? Significa que de la zona A vamos a seleccionar 2 personas. Eso es lo que significa. De la zona B, de la misma manera, 360 multiplicado por 20 y dividido entre 1200, el resultado es 6. De la zona B vamos a obtener 6 personas. Ahora, de la zona C, realizando la misma operación, 300 multiplicado por 20 y dividido entre 1200 vendría a ser 5. De la zona C vamos a obtener o vamos a sacar 5 personas al azar. Y finalmente de la zona D, que vendría a ser 420 multiplicado por 20 dividido entre 1200, el resultado es 7. Entonces significa que de la zona D vamos a extraer 7 personas. Y es ahí ya, como se puede apreciar en la tabla, al realizar la sumatoria tenemos nuestra muestra de tamaño 20, donde obtenemos 2 personas de la zona A, 6 personas de la zona B, 5 personas de la zona C y 7 personas de la zona D, y al sumar nos da 20. ¿Y de qué manera podemos obtener esas 2 personas de la zona A? Puede ser mediante un sorteo o también podemos emplear lo que es el aleatorio sistemático, ¿no? Por cualquiera de esos 2 muestreos. Para obtener la muestra de tamaño 30, la operación vendría a ser de la misma manera. 120 multiplicado por 30 y dividido entre 1200, el resultado es 3. 360 multiplicado por 30 y dividido entre 1200, el resultado nos da 9. 300 multiplicado por 30 y dividido entre 1200, el resultado es 7.5. Que eso nosotros lo podríamos redondear a 7 personas. No se olviden que estamos trabajando con habitantes, ¿no? Con personas. La otra operación, 420 multiplicado por 30 y dividido entre 1200, nos da 10.5, que lo podríamos redondear a 11. Y al realizar la sumatoria nos tiene que dar 30. ¿Eso qué significa? Que de la zona A vamos a obtener 3 personas, de la zona B 9 personas, de la zona C 7 personas y de la zona D vamos a obtener 11. Sumados tenemos las 30 personas. A eso es lo que nos referimos aleatorio estratificado, ¿no? Cómo obtener muestras de los estratos, ¿no? Cuando nosotros lo dividimos en estratos, entonces de cada estrato, cómo obtener una muestra.